El susurro del hombre sin rostro. Hola, muy buenas noches. Me llamo Adriana y deseo contarles algo que viví cuando visitaba un pequeño pueblo en la sierra. Mi abuelo había nacido en ese lugar, así que decidí conocer sus raíces un fin de semana. El trayecto hasta allí era complicado. Una carretera serpenteante y llena de baches, en medio de una espesa arboleda que bloqueaba gran parte de la luz solar. Llegué ya entrada la tarde. El pueblo estaba casi deshabitado. Las pocas casas que había parecían llevar décadas sin remodelarse. Me alojé en la vieja casa de mi abuelo, un lugar polvoriento pero lleno de recuerdos. Esa misma noche, mientras cenaba en la única fonda disponible, un anciano se me acercó. Tenía una mirada penetrante y me advirtió que no saliera después de la medianoche. Mencionó algo sobre el hombre sin rostro, que vagaba por las calles en las horas muertas. No le di demasiada importancia. Sin embargo, alrededor de la 1 de la mañana, un ruido metálico me despertó. Provenía de la calle, así que me asomé por la ventana. Allí, a la luz de un farol parpadeante, se veía una figura alta y delgada, con la cara cubierta por algo parecido a un velo negro. Pensé que sería algún vagabundo, pero al mirar con más atención noté que el velo no era un objeto. Era como si no tuviera rasgos en su rostro, tan solo un hueco oscuro que emanaba un extraño siseo. Mis piernas temblaron. Aún así, un impulso me empujó a salir de la casa. Necesitaba comprobar que no fuera producto de mi imaginación. Al abrir la puerta, aquella silueta volteó hacia mí. Sentí un frío intenso que me paralizó. La criatura se deslizó hasta quedar muy cerca, y aunque estaba envuelta en sombras, pude percibir una especie de murmullo en mi cabeza, como si me hablara sin abrir la boca. Mis ojos se llenaron de lágrimas y apenas podía respirar. Quise gritar, pero mi garganta no emitía sonido alguno. Reaccioné de golpe y corrí hacia el interior. Pasé el resto de la noche sentada en una esquina, con el corazón a punto de estallar. A la mañana siguiente, el anciano de la fonda me vio pálida y solo asintió, como sabiendo lo que había pasado. Al despedirme, me dijo que generaciones atrás, en ese mismo lugar, vivió un hombre que practicaba artes oscuras y al morir, su espíritu quedó atrapado sin rostro. Me fui del pueblo ese día, jurando no volver jamás. Aún hoy, cierro los ojos y siento ese mismo escalofrío, recordando ese susurro mudo que me arrebató el aliento. Continuamos con la siguiente historia. La moto que rugía en la niebla. Hola, buenas noches. Soy Roberto, y esto que narraré ocurrió en una de mis tantas travesías en motocicleta. Amo sentir el viento en la cara y la adrenalina de recorrer carreteras poco transitadas. Una vez, decidí aventurarme por un camino montañoso famoso por su densa niebla. Me advirtieron que fuera con cuidado, pero la pasión por rodar me pudo más. Partí a eso de las 11 de la noche. La luna llena se asomaba entre las nubes, brindando una iluminación fantasmal. Poco después de comenzar el ascenso, la niebla se hizo tan espesa que apenas veía a unos pocos metros. Reducí la velocidad, confiando en la luz de mi faro. Fue entonces cuando escuché, a la distancia, el potente rugido de otra moto. Parecía acercarse rápidamente. Me orillé para dejarla pasar, pero nada ocurrió. Solo sentía su motor retumbar, sin ver luces que indicaran su posición. Continué avanzando, con los nervios crispados. De pronto, aparecieron 2 faros detrás de mí, a escasos metros. El brillo era tan intenso que casi me cegaba. Decidí acelerar, pero la misteriosa moto se mantuvo pegada a mí, sin disminuir ni aumentar la distancia. El terror se apoderó de mí. Esa moto no era normal. Su sonido no provenía de un motor corriente, sino de un estruendo profundo, casi como un lamento. Desesperado, doblé en una curva cerrada y, por un segundo, la niebla se despejó. Me giré para mirar y, en ese breve instante, vi la silueta de un piloto con un casco sin visera. Desde dentro del casco se asomaba una calavera con los ojos encendidos en un tono rojizo. El pánico me hizo perder el control.
Me salí del camino y caí a un costado, golpeándome el hombro. Mi moto quedó con el motor apagado, y el silencio volvió a reinar. Pensé que había imaginado todo, pero al levantarme oí de nuevo el rugido, esta vez alejándose en la distancia, hasta desvanecerse por completo. Tardé unos minutos en recomponerme y volver a encender mi máquina. Conduje muy despacio hasta encontrar el siguiente pueblo. Al día siguiente, al contar mi experiencia, unos lugareños me revelaron la leyenda de un motociclista que sufrió un fatal accidente en esa montaña. Perdió la vida en la niebla y, dicen, su alma sigue buscando competir con incautos que se atrevan a cruzar la ruta. Desde esa noche, aprendí a respetar tanto la carretera como el misterio que puede esconder en su neblina. Aún hoy, cuando viajo en moto, ese escalofrío me recorre la espalda si escucho un motor detrás de mí en la penumbra. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Guardias en las trincheras. Hola, un saludo cordial. Soy el teniente Gómez, retirado del servicio militar desde hace un par de años. Quiero relatar un episodio que marcó mi vida, ocurrido durante una misión en una zona rural. Nos enviaron a vigilar un antiguo campo de entrenamiento abandonado, enclavado en un valle solitario. El lugar tenía fama de estar maldito desde la época de una vieja guerra civil. Éramos un pelotón de 8 hombres. Las primeras noches transcurrieron sin novedad, hasta que el soldado Martínez reportó haber visto luces extrañas en la lejanía. En un principio, sospechamos que se tratara de contrabandistas, así que organizamos una ronda de vigilancia. Al caer la medianoche, nos apostamos entre las viejas trincheras, con la esperanza de sorprender a quienes merodearan el lugar. De pronto, escuchamos un murmullo como de tropa marchando. Era un sonido sordo, constante, como si docenas de botas pisaran la tierra al unísono. Nos pusimos en guardia, listos para un enfrentamiento, pero no vimos nada. El murmullo se acercaba y, entonces, surgieron formas translúcidas emergiendo de entre la maleza, vestidas con uniformes antiguos, como de otra época. Marchaban sin percatarse de nosotros. Mis hombres y yo quedamos pasmados. Aquellos soldados espectrales tenían el rostro desencajado y una expresión de profundo horror. Uno de ellos se volvió hacia mí, y pude ver que tenía un enorme agujero en el pecho, como de un impacto fatal. Intenté apuntarle con mi arma, pero mis brazos no respondían, paralizados por el terror. Las figuras siguieron avanzando, atravesándonos con total indiferencia, hasta perderse en la negrura. Cuando la visión desapareció, el soldado Martínez rompió en llanto. Ninguno de nosotros podía creer lo que habíamos presenciado. Al día siguiente, intentamos explicar los hechos a nuestro superior, pero solo recibimos miradas de incredulidad. Tiempo después, descubrimos que en esa misma zona se libró una batalla sangrienta décadas atrás, y se cuentan testimonios de apariciones similares cada aniversario del conflicto. Aunque a muchos les cueste creerlo, no dudo de lo que mis ojos vieron. Aquellas almas en pena siguen librando su propia guerra en un plano distinto, incapaces de encontrar descanso. Desde entonces, cada vez que recuerdo la noche en que los espectros desfilaron ante nosotros, mi piel se eriza y mi conciencia se estremece. Sencillamente, hay cosas más allá de nuestro entendimiento. Continuamos con la siguiente historia: el pedaleo eterno. Hola, buenas noches. Soy Pablo, ciclista aficionado que disfruta de la aventura al aire libre. Mis rutas suelen ser diurnas, pero una vez decidí salir al anochecer para probar mis límites. Planeé un recorrido por un camino rural que bordea un pantano. Parecía tranquilo en los mapas, pero cuando llegué, la realidad fue muy distinta. La carretera era angosta, flanqueada por altos juncos y árboles retorcidos. El silencio era abrumador, solo roto por el canto de grillos y el rumor del agua. Pedaleé unos kilómetros sin mayor contratiempo, hasta que noté que otro ciclista aparecía tras de mí. Llevaba una luz frontal parpadeante.
Me sentí aliviado al no estar solo, y disminuí el paso para conversar. Sin embargo, la persona no se acercó. Seguía a la misma distancia, como imitando mi ritmo. Avancé un poco más y me detuve. Esperé a que el otro llegara a mi altura, pero en el momento en que frené, la luz frontal se apagó y la silueta desapareció sin más. Intrigado, reanudé la marcha, pero cada cierto tramo volvía a ver esa luz titilante detrás de mí, siempre a la misma distancia. Empecé a sentir un escalofrío subiéndome por la espalda. El camino se hizo más denso, con una neblina que salía del pantano. La oscuridad se cerró y, de pronto, la luz frontal apareció esta vez delante de mí, cegándome por unos instantes. Cuando mis ojos se adaptaron, distinguí la figura de un ciclista con ropas desgastadas y el casco agrietado. Intenté preguntarle si necesitaba ayuda, pero no contestó. Solo podía oír su respiración entrecortada. De pronto, giró la cabeza hacia mí y quedé helado. No había rostro tras ese casco, solo un vacío grisáceo. Empecé a pedalear con todas mis fuerzas en dirección contraria, decidido a volver a la ciudad. Mientras me alejaba, escuchaba el rechinar de la cadena de la otra bicicleta, cada vez más cerca. El terror me impulsaba a no mirar atrás. Finalmente, divisando las luces de un poblado, el sonido desapareció. Cuando me detuve y volteé, no había nadie. Pregunté a unos lugareños y me contaron la historia de un ciclista que murió ahogado en el pantano años atrás, arrastrado por la corriente al tratar de cruzar un puente inundado. Dicen que su alma quedó condenada a pedalear sin rumbo cada noche. Desde entonces, jamás vuelvo a rodar en solitario por caminos desconocidos a altas horas. Esa noche comprendí que algunas sendas están marcadas por una presencia oscura, y a veces, el peor enemigo es nuestro desconocimiento de lo que acecha en la penumbra. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. La estación de servicio olvidada. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia, y lo que voy a contarles sucedió hace unos meses cuando viajaba para visitar a mi familia. Tomé una carretera secundaria para evitar el tráfico, pero no contaba con que la distancia entre gasolineras fuera tan larga. A eso de la medianoche, el indicador de combustible me advirtió que debía repostar urgente. En la oscuridad, alcancé a ver un letrero corroído que indicaba una estación de servicio a 1 kilómetro. Al girar en la vía que marcaba el rótulo, encontré un lugar en ruinas. Las bombas de gasolina estaban oxidadas, los cristales rotos, y el silencio era total. Sin embargo, el letrero luminoso de abierto parpadeaba en un tono amarillento. Bajé del auto con cierto temor. Grité preguntando si había alguien, pero solo el eco me respondió. Observé que el surtidor principal aún tenía una manguera colocada, como si alguien hubiese dejado todo a medio terminar. Entré a la tienda de conveniencia en busca de un baño o de un teléfono, y lo que hallé me dejó sin aliento. Los anaqueles estaban llenos de productos caducados hacía más de 30 años. Polvo y telarañas cubrían cada esquina. Había un olor a humedad y rancio que me revolvió el estómago. De repente, oí un ruido de pasos en el pasillo trasero. Llamé con voz temblorosa, y al asomarme, vi a un hombre alto, vestido con un uniforme de gasolinera muy viejo. Su rostro se veía borroso, como si una densa niebla le cubriera la cabeza. Me hizo un gesto para que lo siguiera hasta las bombas. Asustada, regresé al auto, pero aún así lo vi tomar la manguera y comenzar a cargar combustible. En medio de mi confusión, el indicador de mi coche subió, como si en realidad se estuviera llenando el tanque. No podía creerlo. Cuando intenté agradecerle y preguntarle cuánto le debía, ya no estaba. Miré alrededor y no vi a nadie. El lugar se sentía aún más solitario que antes. Con el corazón en la garganta, subí al auto y encendí el motor. Arranqué a toda velocidad hasta llegar a mi destino. A la mañana siguiente busqué información sobre esa estación. Me topé con una noticia de hace décadas. Un incendio arrasó con todo y fallecieron los empleados. Desde entonces,
Los viajeros incautos afirman toparse con un fantasma que carga gasolina a quienes se quedan sin combustible. Nunca supe quién o qué recargó mi tanque aquella noche, pero algo es seguro. Aprendí que la desesperación y la oscuridad pueden hacerte vivir experiencias que escapan a la lógica. Y, a veces, las peores pesadillas son las que parecen ayudar, pero esconden un horror latente entre las sombras. Continuamos con la siguiente historia. La promesa rota en el cuartel. Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto, antiguo cabo de infantería. Lo que voy a contar ocurrió en un cuartel ya clausurado. Nos enviaron a custodiar el lugar mientras se realizaba la transferencia de material. El cuartel tenía fama de estar embrujado, porque durante un conflicto interno, muchos soldados murieron y sus cuerpos no se pudieron recuperar de inmediato. Mi grupo y yo hacíamos turnos de vigilancia nocturna. Una de esas noches, me correspondió patrullar el patio principal. Alrededor de la 1 de la madrugada, sentí que algo se movía en los balcones del segundo piso. Apunté con mi linterna y distinguí la figura de un soldado mirando hacia abajo. Se veía envuelto en un halo gris, como si estuviera hecho de niebla. Me saludó llevándose una mano a la frente, con un gesto militar. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Entonces, la figura señaló con el dedo una puerta lateral que conducía a los dormitorios. Aún aterrado, decidí subir a comprobar, pensando que podría ser un intruso real. Cuando llegué al pasillo, la penumbra era total. Solo mi linterna me acompañaba. Caminé con cautela hasta la puerta señalada, y al abrirla, hallé un antiguo dormitorio repleto de literas en mal estado. En el extremo del cuarto vi una cama intacta, con un baúl a sus pies. Dentro del baúl había fotografías, cartas y un cuaderno con anotaciones de un soldado raso llamado Ramírez, quien prometía a su familia volver con vida. Sentí un nudo en la garganta al leer sus últimas palabras, describiendo una batalla cercana y su miedo a no regresar a casa. Justo en ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Al girar, vi al mismo soldado que me había saludado, observándome con melancolía. No pronunció palabra, pero sus ojos, apagados y profundos, lo decían todo. Quería que alguien supiera su historia. De pronto, la imagen se desvaneció, y un frío intenso recorrió la habitación. Salí corriendo, aferrado a esos papeles que parecían anclar un espíritu en pena. Al día siguiente compartí mi experiencia con un superior. Entre varios, localizamos a la familia de Ramírez y le enviamos el cuaderno. Su madre, anciana, nos agradeció entre lágrimas. Desde entonces, estoy convencido de que algunas almas militares siguen penando en los cuarteles. De algún modo, cumplí una parte de la promesa que Ramírez nunca pudo honrar, que sus palabras y su recuerdo no se perdieran en la soledad de esas paredes frías. Es un peso que me seguirá siempre, pero al menos espero haber traído algo de paz a esa alma desdichada. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Bajo la luz de la farola. Hola, un saludo a todos los oyentes de Relatos Ocultos en el Tiempo. Soy Sofía, y esto me sucedió en un viaje de regreso de la ciudad a mi pueblo natal. La carretera era larga y oscura, y ya pasaba de la medianoche cuando me detuve en la orilla para descansar unos minutos. Mi espalda me mataba tras varias horas de conducir. Era un tramo solitario, rodeado de campos infinitos. La única luz provenía de una farola vieja que parpadeaba. Me bajé del coche para estirar las piernas y, al hacerlo, percibí un olor extraño, como a tierra húmeda o metal oxidado. De pronto, vislumbré a una mujer parada bajo la farola. Llevaba un vestido blanco, sucio y lleno de rasgaduras. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y el cabello cubriéndole el rostro. Me acerqué un poco, preguntándole si estaba bien o si necesitaba ayuda. Sin levantar la mirada, murmuró algo ininteligible, como un susurro apenas audible. Pero en cuestión de segundos, su voz cambió y un lamento desgarrador inundó el lugar.
Fue tan estremecedor que mis piernas empezaron a temblar. Le repetí la pregunta, pero ella se quedó en silencio. Decidí regresar al coche, alarmada. Mientras retrocedía, la farola se apagó y, por un instante, todo quedó a oscuras. Cuando la luz volvió, la mujer no estaba. Miré a mi alrededor y no encontré rastro de ella. Subí al auto para irme lo más rápido posible. Sin embargo, al encender el vehículo, sentí un golpe seco en el techo, como si algo hubiera caído encima. Aterrada, salí del coche y revisé. Nada. Volví a sentarme al volante y, de reojo, miré el espejo retrovisor. Allí, detrás, en el asiento trasero, estaba la misma mujer con el vestido sucio. Sus ojos eran pozos negros sin vida. Pegó un grito desgarrador, tan alto que pensé que me reventaría los tímpanos. Solté un alarido y me debatí entre correr o encender el auto. Opté por girar la llave con torpeza. El motor rugió y aceleré sin mirar atrás. Pasados unos kilómetros, recobré la calma y volteé a revisar el asiento trasero. Estaba vacío. Nunca supe quién o qué fue esa aparición. Al llegar a mi pueblo, conté lo ocurrido, y mi madre me dijo que en esa parte de la carretera, una joven murió atropellada hace décadas, y su espíritu ronda a los viajeros que se detienen allí. Hoy, cada vez que veo una farola parpadeante en la soledad de la noche, el recuerdo de aquel rostro vacío me persigue, y me pregunto si algún día volverá a buscarme. Continuamos con la siguiente historia. Desviación hacia lo desconocido. Hola, buenas noches, les habla Mauricio. Esto me sucedió en un viaje de negocios cuando decidí tomar un atajo por una carretera rural. El GPS insistía en guiarme por un camino más largo, pero yo, terco, quise ahorrar unos minutos. Al internarme por esa vía, la vegetación densa y el asfalto agrietado me dieron mala espina. Aún así, seguí adelante. Tras conducir un buen rato, vi un viejo cartel señalando un pueblo a pocos kilómetros. Sin embargo, el nombre del lugar estaba casi borrado por el óxido. Continué hasta que, de la nada, la carretera se transformó en un camino de grava. Daba la impresión de que no pasaba nadie por ahí desde hacía años. Empezó a oscurecer y mis faros apenas iluminaban unos metros delante. Me topé con un enorme portón de madera, cerrado, que bloqueaba el paso. Lo extraño es que el camino continuaba más allá del portón, así que bajé del auto para inspeccionar. Noté que había un letrero caído que rezaba: peligro, zona abandonada. Forcé el portón hasta que cedió, creando un rechinido que me erizó la piel. Avancé un par de kilómetros y, en medio de la penumbra, distinguí ruinas de casas y un campanario semiderruido. Aparqué con el corazón acelerado. Parecía un pueblo fantasma. Las puertas de las casas estaban abiertas, los cristales rotos, y un viento extraño soplaba entre los muros. De pronto, escuché un murmullo, algo como un cántico o rezo lejano. Me acerqué a lo que parecía ser la plaza central. Había una fuente seca y detrás de ella una figura encorvada vestida con ropas antiguas. Me armé de valor y pregunté si podía ayudarme a salir de allí. La figura levantó la cabeza. Tenía un rostro huesudo y ojos que parecían carentes de luz humana. Extendió un brazo tembloroso y señaló una callejuela oscura. Entonces, se oyó un repique de campana que resonó en todo el pueblo, aunque a simple vista parecía rota. Asustado, corrí hasta mi coche y arranqué, siguiendo la dirección que me había indicado. Parecía un callejón sin salida, pero al final encontré un camino de tierra que se perdía entre la maleza. Al cabo de unos minutos salí a la carretera principal como si nada. Al día siguiente le conté mi experiencia a un colega que conocía la región. Me aseguró que ese pueblo fue desalojado hace décadas por una epidemia mortal y ahora lo habitan sombras que repiten sus últimos días. No tengo idea de quién o qué me mostró la salida, pero juro que esa noche sentí una muerte latente en cada rincón.
Desde entonces, nunca más me aparto de la ruta marcada por mi GPS. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. El pelotón sin fin. Hola a todos, soy Oficial Ramírez, y serviré de testigo de un acontecimiento que sacudió mi escepticismo. Formaba parte de un batallón que se desplazaba en vehículos militares por un camino boscoso. Nuestra orden era llegar a un punto de control antes del amanecer. La zona era conocida por viejas leyendas, pero no le dábamos crédito a cuentos de viejas. La caravana avanzaba lentamente en la madrugada, con los faros apenas iluminando las curvas del sendero. De pronto, el vehículo en el que iba se detuvo bruscamente. El conductor señaló algo frente a nosotros, una columna de soldados marchando en perfecta formación, pero sin emitir sonido de botas ni voces de mando. Tan solo avanzaban, casi flotando. Apagamos los faros para no delatar nuestra posición. Sin embargo, el sargento ordenó descender y acercarnos con cautela. Al alumbrar con linternas, nos dimos cuenta de que esos soldados vestían uniformes obsoletos, de un diseño que no correspondía a nuestro tiempo. Intentamos desafiarlos, pidiéndoles que se identificaran. No hubo respuesta, pero uno de ellos, que portaba galones de mayor rango, detuvo la marcha y giró la cabeza hacia nosotros. Fue aterrador. Su rostro estaba pálido y parcialmente desfigurado, como si hubiese sufrido quemaduras. Aún así, tenía ojos que parecían suplicar algo. El soldado levantó una mano, pidiendo silencio, y luego señaló hacia un claro en el bosque. Acto seguido, el pelotón completo continuó su marcha, internándose entre los árboles, hasta desaparecer en la noche. Nos quedamos sin habla. A la mañana siguiente decidimos explorar el claro que señalaban. Encontramos restos de equipo militar antiguo y una fosa común con huesos dispersos. Parecía que en aquel lugar hubo una emboscada muchos años atrás, y ese pelotón jamás llegó a su destino. Desde entonces, el rumor local dice que sus almas repiten la misma ruta, como si estuvieran condenadas a cumplir una misión que nunca se concretó. Yo, que antes no creía en historias de apariciones, quedé marcado por esa experiencia. Mi mente se resiste a aceptar lo que presencié, pero cada vez que recuerdo las miradas vacías de aquellos soldados, me convenzo más de que algo trascendió la frontera de la vida y la muerte. Hoy, si alguien me pregunta, responderé sin titubear. Los fantasmas existen, y a veces caminan en filas, con sus botas impolutas y su honor intacto, pero con la vida arrebatada tiempo atrás. Continuamos con la siguiente historia. El último relevo en la gasolinera fronteriza. Hola, buenas noches. Soy Leonor, y mi trabajo me lleva a viajar con frecuencia entre dos ciudades separadas por un largo desierto. Se cuenta que el trayecto es peligroso no solo por los bandoleros, sino por presencias extrañas que habitan en los parajes solitarios. Una noche, con el tanque de gasolina a la mitad, me arriesgué a continuar, convencida de que llegaría a la siguiente ciudad sin problemas, pero la reserva bajó mucho más rápido de lo esperado, y sin opción, decidí parar en una gasolinera que apareció de improviso junto a la carretera. El lugar era apenas un par de surtidores y una construcción baja. Al bajarme, noté que no había ningún otro vehículo. Empujé la puerta de la tienda y escuché una campana. Un encargado con semblante cansado salió a recibirme. ¿Gasolina?, preguntó con voz ronca. Asentí. Mientras llenaba el tanque, me explicó que aquella gasolinera era la última antes de la frontera. Le pedí que revisara también el aceite. Él, de pronto, miró hacia el horizonte y murmuró: «Será mejor que se marche pronto. A este lugar le queda poco tiempo». Le pregunté qué quería decir. Solo repitió: «No debe estar aquí cuando pase». Confundida, me quedé callada. Me cobró en efectivo, ya que no aceptaba tarjetas, y entró en la tienda sin despedirse. Subí al coche y noté que mi retrovisor empezó a vibrar. La temperatura parecía haber descendido.
y una ráfaga de viento sacudió la estructura de la gasolinera. Cuando volteé para mirar al encargado, lo vi de pie, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Fue entonces cuando, detrás de él, la luz del interior comenzó a parpadear, y, en un breve destello, todo el sitio se volvió una ruina. Los surtidores estaban oxidados, las paredes agrietadas, y el letrero principal colgaba roto. Asustada, metí primera y me largué a toda velocidad. Solo eché un vistazo por el espejo retrovisor para confirmar que, en el lugar donde estaba la gasolinera, no quedaba más que un esqueleto oxidado. Al llegar a la ciudad, busqué testimonios y supe que la estación había sido abandonada hacía años tras un incendio misterioso. Aún así, la encontré de pie, y un hombre, quizás su último empleado, me estaba esperando. ¿Con qué propósito? No lo sé. Desde esa noche no tengo duda de que hay realidades superpuestas, momentos y lugares que se niegan a desaparecer. Quienes se topan con esa gasolinera deben estar preparados para presenciar algo que trasciende la razón. Yo, por mi parte, prefiero llevar el tanque lleno antes de cruzar el desierto nuevamente. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. El eco de la milicia caída. Hola, buenas noches. Soy Laura, ex sargento de comunicaciones en el ejército. Mi experiencia se remonta a una misión de vigilancia que realizábamos en un antiguo búnker abandonado, ubicado en medio de un páramo solitario. La instalación fue construida décadas atrás, cuando existía la amenaza de un gran conflicto, y finalmente quedó en desuso sin llegar a ser activado. Mi pelotón y yo llegamos al lugar a principios de invierno. El viento helado soplaba por los pasillos subterráneos, produciendo un murmullo constante. Las paredes estaban cubiertas de moho y grafitis. Las luces de emergencia, tenues, parpadeaban en intervalos irregulares, agregando un ambiente de tensión que nos ponía los nervios de punta. Recuerdo que mi labor era revisar las comunicaciones. Una noche, mientras revisaba la consola principal, escuché una voz apagada, como si viniera de otra frecuencia. Atónita, verifiqué la señal y no encontré nada activo. Sin embargo, los parlantes emitían un débil sonido, un auxilio, repetido en bucle. Avisé a mi superior, quien asumió que se trataba de interferencia o algún fallo técnico. Esa misma madrugada, emprendimos una ronda de inspección por los pasillos. Fue entonces cuando percibí sombras moviéndose a lo lejos, como si alguien vistiera un uniforme pasado de moda. Les señalé a mis compañeros, pero ellos solo vieron luces que parpadeaban y lo atribuyeron a mi cansancio. Insistí en seguir esa supuesta silueta y avanzamos hasta una sección sellada del búnker. La puerta metálica estaba cerrada con soldaduras antiguas. Aún así, escuchamos pasos y voces ahogadas en el interior. El teniente, intrigado, ordenó abrir un boquete usando herramientas de corte. Cuando por fin logramos acceder, encontramos un antiguo dormitorio lleno de literas oxidadas y taquillas polvorientas. En una esquina, descubrimos un transmisor antiguo aún conectado. Al encender nuestras linternas, notamos una mano esquelética posada sobre el micrófono, como si alguien hubiera muerto intentando pedir auxilio. Fue un choque brutal para todos. El ambiente se tornó irrespirable, como si un peso invisible oprimiera nuestros pechos. Un ruido seco nos sobresaltó. La puerta se había cerrado tras nosotros. Al tratar de abrirla, algo la bloqueaba. De pronto, el transmisor cobró vida y emitió ese mismo grito de ayuda, esta vez más claro, como si proviniera de un agonizante soldado atrapado en el tiempo. Finalmente, rompimos la puerta y corrimos fuera de la sección sellada. Al día siguiente, el oficial encargado ordenó evacuar la instalación y catalogarla como insegura. Nunca supimos cuántos murieron allí, ni por qué quedaron encerrados, pero estoy convencida de que esas voces que escuché en la radio pertenecían a antiguos compañeros que jamás lograron salir. Esa noche, aprendí que algunas heridas de guerra no cierran, y sus ecos continúan clamando ayuda desde el más allá.
Continuamos con la siguiente historia. El susurro en la carretera desolada. Buenas noches, mi nombre es Rodolfo. Soy representante de ventas y suelo recorrer largas distancias en coche, visitando clientes en distintos puntos del país. Siempre me ha gustado viajar de noche para evitar el tráfico, pero después de lo que viví en una carretera desolada, ya no puedo hacerlo con la misma tranquilidad. Ocurrió en una ruta poco transitada, rodeada de campos y sin alumbrado público. Eran las 2 de la mañana cuando la radio de mi auto empezó a fallar, emitiendo estática y ruidos extraños. Sin previo aviso, la música se detuvo y oí algo que parecía un susurro repetitivo, como si alguien intentara comunicarse. No logré entender las palabras, pero me causaron un escalofrío inmediato. Pocos kilómetros después, mis faros iluminaron a un hombre parado en medio de la carretera. Llevaba ropas harapientas y parecía pedir ayuda. Frené bruscamente para no atropellarlo. Bajé la ventanilla unos centímetros y le pregunté si necesitaba auxilio. Su rostro estaba desencajado, los ojos inyectados en sangre, y musitó: «Necesito ir a ningún lugar». La frase me sonó sin sentido. Le sugerí llevarlo al hospital más cercano, pero él solo me miró con desesperación. Inconscientemente, desbloqueé la puerta para que pudiera subir. Sin embargo, algo dentro de mí gritaba que era mala idea. En cuanto el tipo posó su mano en la manija, mi teléfono sonó. Lo revisé. No tenía señal, pero claramente vi la pantalla encendida. En ese segundo de distracción, volví la mirada y aquel hombre había desaparecido. Pálido, me incorporé en el asiento y avancé unos metros. Fue peor. Pude verlo de nuevo, esta vez parado al borde de la cuneta, mirándome con una mueca que parecía una mezcla de risa y dolor. Aceleré sin pensarlo. Tras un buen rato de manejar con el corazón desbocado, alcancé una gasolinera abierta. Cuando entré al local y conté lo ocurrido, el despachador me dijo que no era la primera vez que escuchaba esa historia. Al parecer, años atrás, un hombre fue abandonado por sus compañeros luego de que el coche en que viajaban se averiase. Al no hallar ayuda, murió deshidratado y deambuló hasta que lo encontraron demasiado tarde. Dicen que su espíritu aún busca un aventón que nunca llega. Desde entonces, prefiero pernoctar en moteles cuando se hace tarde y evito las carreteras desoladas. Jamás olvidaré esos ojos que me miraban desde la penumbra, ni ese susurro ininteligible en la radio, como si aún gritara por su salvación. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. La visión en el pueblo serrano. Hola, ¿cómo están? Les habla Fabiola. Una vez viajé a un pueblo serrano para escribir un artículo sobre sus costumbres y leyendas. Al llegar, me topé con calles empedradas y casas antiguas, con techos de teja y paredes encaladas. Los lugareños eran amables, pero noté en ellos un halo de preocupación constante. No tardé en enterarme del motivo. Por las noches, algo rondaba la plaza central y aterrorizaba a todos. Decidí hospedarme en la posada del lugar. Allí, la dueña me comentó que desde hacía meses no se escuchaban los tradicionales repiques de la iglesia a medianoche. El campanario se mantenía en silencio, y quien osaba salir después de esa hora aseguraba ver una silueta encorvada vagando cerca de la torre. Guiada por mi vena periodística, esperé a que el reloj marcara las 12 para salir a investigar. La plaza, iluminada tenuemente por unos faroles, se veía desierta. Solo el viento soplaba, moviendo las ramas de un viejo árbol. Caminé con el corazón acelerado hacia la iglesia, cuya puerta de madera estaba entreabierta. Entré enfocando con mi linterna. Dentro se respiraba un olor a cera rancia y humedad. Apenas di unos pasos, percibí un susurro que provenía del altar. Apunté la luz y vi a un hombre arrodillado, cubierto con un manto oscuro. Le pregunté si estaba bien, pero no obtuve respuesta. Me acerqué con cautela y noté que su rostro parecía demacrado, casi cadavérico. Entonces, levantó la cabeza y me miró con unos ojos hundidos llenos de dolor.
me susurró. Ella no me deja ir. Sentí un nudo en la garganta. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. De improviso, un golpe seco sacudió las bancas, como si alguien las hubiera pateado. El hombre se levantó en un movimiento brusco y corrió hacia la sacristía. Tras reponerme un poco, fui detrás de él. Encontré la puerta que daba acceso al campanario. Subí los escalones de piedra en espiral, con el pulso a 1000. Al llegar arriba, vi que no había nadie. Únicamente estaba la campana oxidada, inmóvil, y una vista siniestra de la plaza a través de los ventanales. Volví a la posada temblando. A la mañana siguiente pregunté a los vecinos. Me contaron la historia de un hombre que perdió a su esposa en circunstancias muy extrañas y que comenzó a vagar de noche en busca de su espíritu, hasta que ambos desaparecieron. Se rumorea que sus almas quedaron atrapadas en la iglesia, evitando que la campana vuelva a sonar. Me marché del pueblo con la sensación de que las fronteras entre la vida y la muerte allí eran demasiado difusas y que, a veces, el amor puede convertirse en una eterna y siniestra condena. Continuamos con la siguiente historia. Rodada nocturna sin retorno. Hola, un saludo. Soy Damián, un apasionado de las motos que solía organizar rodadas nocturnas con mis amigos. Éramos un grupo de 6 motoristas que disfrutábamos la libertad de la noche y de la carretera. Una vez, planificamos una ruta pasando por un viejo puente de hierro que unía 2 pequeños municipios. Aquella noche, todo iba de maravilla. El rugido de los motores y la brisa fresca nos mantenían despiertos. El puente se alzaba ante nosotros, con sus vigas oxidadas y el asfalto desgastado. Decidimos detenernos en la mitad para contemplar las estrellas. Sin embargo, al apagar los motores, un silencio muy pesado nos rodeó, casi opresivo. Uno de mis amigos, Juan, apuntó con su linterna hacia el borde, donde el agua corría turbia. Un escalofrío nos recorrió a todos cuando vimos a un hombre parado en la orilla del río, mirándonos fijamente. Parecía llamarnos con un ademán lento. Mi amigo Julio gritó para preguntarle si necesitaba ayuda. Entonces, ese hombre alzó la cabeza y, aún a la distancia, distinguimos una mirada vacía que nos dejó helados. Acto seguido, se adentró al agua sin emitir un solo sonido y desapareció en la oscuridad. La inquietud invadió al grupo. Reencendimos nuestras motos para irnos de allí. Al avanzar, los faros iluminaron algo inesperado. Un motociclista solitario venía hacia nosotros en sentido contrario, pero sin rastro de luz en su moto. Su figura se veía borrosa bajo el casco, como si no tuviera rasgos. Pasó al lado nuestro sin aminorar la velocidad. Fue un cruce tan extraño que todos nos quedamos en silencio, sin atinar a decir nada. Cuando volteamos para mirar atrás, esa moto se había esfumado. Ni luces, ni ruido de motor, nada. Esa misma noche, al llegar al municipio, fuimos a una cafetería que estaba abierta las 24 horas. Al contar lo sucedido, la dueña nos miró con preocupación. Nos narró la historia de un accidente fatal ocurrido en ese puente. Un motociclista cayó al río junto con su compañero cuando intentaban esquivar a un hombre que apareció de improviso. Sus cuerpos se recuperaron días después, y el lugar se volvió famoso por fenómenos extraños. Desde entonces, dejé de hacer rodadas nocturnas por lugares desconocidos. Un puente puede ser un paso entre 2 orillas, pero a veces también es un umbral hacia lo incomprensible. Todavía escucho el eco de ese motor fantasmal, y veo esos ojos vacíos mirándome a través del casco. Es una imagen que no se borra de mi mente. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. La bicicleta sin sombra. Buenas noches, me llamo Rocío y practico ciclismo de montaña desde hace años. Una vez, programé una ruta para ascender a un cerro cercano a mi ciudad, con la intención de llegar antes del amanecer y contemplar la salida del sol desde la cima. Partí a las 4 de la mañana, confiando en mi linterna frontal y mi conocimiento del camino. Durante la subida, todo transcurrió con normalidad. Sin embargo,
A mitad de la ruta me crucé con otro ciclista que bajaba a gran velocidad sin apenas iluminación. Llevaba ropa deportiva pero muy desgastada, y su bicicleta parecía antigua, con el marco muy oxidado. Cuando pasó a mi lado, me saludó con un susurro casi imperceptible. Quise preguntarle si todo iba bien, pero se alejó demasiado rápido. Continué mi ascenso y, poco a poco, la oscuridad dio paso a una tenue claridad. Ya casi en la cima, me detuve para beber agua. Fue ahí cuando vi la misma silueta del ciclista detenido sobre una roca, con la bicicleta tirada al lado. Tenía la cabeza gacha y los brazos colgando. Me acerqué para ver si necesitaba ayuda médica. Al poner mi mano en su hombro, descubrí con terror que su cuerpo estaba frío, como un cadáver. Su rostro estaba pálido y lleno de llagas. Dio un respingo y soltó un gemido profundo, como si viniera del fondo de su pecho. Retrocedí asustada, y al hacerlo, noté que la bicicleta no proyectaba ninguna sombra al recibir la incipiente luz del amanecer. El hombre se levantó lentamente, montó su bicicleta y se lanzó por un sendero escarpado, desapareciendo entre los árboles. Quedé paralizada. Necesité varios minutos para reponerme. Al retomar el camino, llegué a la cima con la mente revuelta en miles de preguntas. Más tarde, al descender por la ladera opuesta, me topé con un grupo de excursionistas. Les conté lo ocurrido, y ellos me dijeron que hacía años, un ciclista murió por hipotermia en esa montaña al intentar alcanzar la cumbre de noche. Su cuerpo fue hallado en un estado lamentable. Desde entonces, se han reportado avistamientos de un ciclista espectral sin sombra, atrapado en la ruta que jamás completó. Confieso que, después de esa experiencia, dejé de buscar cimas en solitario. A veces, en mis sueños, revivo el momento en que mi mano se posa en ese hombro helado y siento el latido nulo de un corazón que dejó de bombear. No sé si alguna vez su alma encontrará descanso. Lo cierto es que en esas montañas hay historias que se niegan a quedarse en el olvido. Continuamos con la siguiente historia. Extraños ritos en la vieja estación de servicio. Hola, buenas noches. Les habla Alejandro, y esta historia tuvo lugar cuando me trasladaba a otro estado por cuestiones laborales. El viaje era largo, así que salí al atardecer para conducir buena parte de la noche. Cerca de la medianoche, noté que mi tanque estaba por llegar a la reserva, así que busqué la próxima gasolinera. Encontré una casi escondida, con un luminoso que parpadeaba en medio de la oscuridad. Parecía abandonada, aunque algunas luces en el interior del local estaban encendidas. Bajé del auto y grité un «¡Hola!», esperando que alguien apareciera, pero nadie respondió. Entonces, a lo lejos, noté un resplandor en la parte trasera de la estación. Me acerqué poco a poco, rodeando la estructura. Fue cuando vi una hoguera, y alrededor de ella, un pequeño grupo de personas con túnicas oscuras, rezando o cantando algo ininteligible. Mi primer impulso fue retroceder en silencio. Sin embargo, un hombre del grupo alzó la cabeza y me descubrió. Gritó algo en un idioma que no reconocí, y los demás voltearon sus rostros hacia mí. No olvidaré jamás la expresión de hostilidad y frenesí que mostraban. El que parecía su líder corrió hacia mí, con los brazos en alto, sosteniendo un extraño símbolo metálico. Di un salto hacia atrás y eché a correr con todas mis fuerzas de regreso hacia el auto. Escuché pasos apresurados detrás y gritos que se mezclaban con el crepitar de la hoguera. Al llegar a mi coche, subí y logré encender el motor con las manos temblorosas. Mientras salía a toda velocidad, vi por el espejo retrovisor cómo el grupo corría tras de mí con antorchas improvisadas. Ya en la carretera principal, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, lo peor vino cuando verifiqué el indicador de gasolina. El tanque seguía bajando y me di cuenta de que no había llegado a cargar. Más tarde, en un restaurante cercano, conté lo sucedido al dependiente. El hombre palideció y me dijo que esa gasolinera
quedó abandonada tras varios sucesos criminales, y que desde entonces se rumora que sectas extrañas usan ese lugar para rituales clandestinos. Algunos testigos han visto sombras y luces en la parte trasera, pero siempre salen huyendo antes de aclarar qué pasa realmente. Yo no sé si lo que presencié fue un culto a algo siniestro o simplemente criminales protegidos por la oscuridad. Solo puedo asegurar que aquel sitio emanaba un aura tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Desde entonces, si mi vehículo está bajo de combustible, prefiero quedarme varado en la carretera antes que acercarme a una estación desconocida. El recuerdo de esos ojos enloquecidos y aquel fuego perturbador me acompaña cada vez que la noche cae en un camino solitario. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. La partida inacabada. Hola, ¿qué tal? Les habla Sebastián, soldado retirado. Esta historia viene de mi paso por una antigua base militar cerca de un lago. Teníamos la costumbre de relajarnos jugando partidas de cartas en el barracón, cuando el turno nos lo permitía. Una tarde, un soldado veterano nos contó que, en uno de los barracones clausurados, se había jugado una partida durante un bombardeo años atrás, en plena guerra local, y ninguno de los participantes sobrevivió. Nunca creí en esos relatos, así que en una de mis rondas nocturnas, decidí echar un vistazo a ese lugar. Estaba oscuro y en desuso, con techos filtrados y camastros polvorientos. Al apuntar la linterna, percibí un murmullo bajo, casi como un arrastre de sillas. Me estremecí, pero mi curiosidad fue más fuerte. Seguí avanzando y me topé con un cuarto en el que había una mesa con naipes dispersos. De pronto, uno de los naipes se movió por sí solo, como si alguien lo empujara. Me quedé paralizado. Sentí un aire helado que me recorrió de pies a cabeza. De un instante a otro, escuché un golpe sordo y unas risas ahogadas, como si varios hombres estuvieran sentados a mi alrededor. Parpadeé y, en un parpadeo fugaz, vi sombras con uniformes deslavados, inclinadas sobre la mesa y sosteniendo cartas en sus manos espectrales. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró con ojos hundidos, sin vida. Murmuró algo parecido a: «Nos falta un jugador». Aterrado, quise retroceder, pero parecía que mis pies no respondían bien. Entonces, el soldado espectral dejó su mano de cartas en la mesa y señaló una silla vacía a su lado, repitiendo: «Siéntate». Fue cuando sentí un tirón en mi chaqueta. Logré soltarme como pude y salí de ahí a toda prisa, tropezando con escombros y cajas viejas. Una vez afuera, corrí hasta mi dormitorio sin voltear atrás. La mañana siguiente, al contar lo ocurrido, algunos compañeros se rieron, pero un teniente veterano me miró con gravedad y explicó que esa partida inacabada es una de las leyendas del cuartel. Muchos sostienen que aquellos soldados siguen apostando su alma, atrapados en ese momento fatídico de la guerra. Pese a mi escepticismo previo, no volví a poner un pie en ese barracón. A veces, cuando me desvelo, oigo el repiqueteo de naipes y las risas opacas de los que jamás descansaron en paz. Y me pregunto si, de no haber escapado, habría terminado uniéndome a su mesa maldita. Continuamos con la siguiente historia. El canto del pueblo encerrado. Buenas noches, me llamo Verónica. Estaba de viaje por la región montañosa cuando me recomendaron visitar un pintoresco pueblito. Decidí dar un rodeo para conocerlo. Era casi la noche cuando llegué a un valle cubierto de niebla, donde se ubicaba el famoso lugar. A primera vista parecía abandonado. No vi a nadie en las calles y las casas lucían ventanas rotas o tapiadas. Toqué en la puerta de la casa más cercana, sin respuesta. Anduve por la plaza y solo hallé escombros de lo que parecía ser un mercado al aire libre. La iglesia, imponente, se mantenía en pie, pero sus puertas estaban cerradas con gruesos tablones clavados.
Sentía un silencio antinatural, como si todo estuviera congelado en el tiempo, y sin embargo, percibí una bruma enrarecida que, al inhalarla, me producía mareo. Estuve a punto de marcharme cuando escuché un canto lejano, casi un lamento melodioso. Seguí el sonido por una callejuela estrecha y llegué a un patio trasero, donde un grupo de personas vestidas con ropas viejas cantaba en un coro tenebroso. Sus voces tenían un tono armónico que me puso la piel de gallina. Al verme, dejaron de cantar al unísono y se volvieron hacia mí. Uno de ellos, con el rostro desfigurado por cicatrices, me dijo: «¿Vienes a liberarnos?». La confusión me invadió. Les pregunté qué necesitaban. Me contaron que una maldición cayó sobre el pueblo cuando un antiguo sacerdote renegó de su fe y profanó la iglesia. Desde entonces, estaban condenados a permanecer en ese valle, sin poder salir, repitiendo el canto que los mantenía con vida. Si se detenían, la niebla los consumiría por completo. Me miraron suplicantes, intentando que los ayudara a romper ese hechizo. Aterrada, retrocedí con el corazón palpitando al máximo. Les dije que no sabía cómo salvarlos y que debía irme a buscar ayuda. El hombre de las cicatrices soltó un grito desgarrador al ver que me marchaba. Empezó a cantar de nuevo, y los demás lo siguieron, sus voces retumbando en mi mente como un lamento desesperado. Me sentí culpable y horrorizada a la vez. En cuanto me alejé del valle, la niebla se dispersó poco a poco y el aire se volvió más ligero. Regresé a la ciudad más cercana y conté lo sucedido a las autoridades, pero no me creyeron. Según archivos antiguos, ese pueblo fue desalojado hace décadas a causa de una plaga, y se cree que nadie quedó con vida. Aún así, juro que yo los vi, con sus ojos vacíos y su canto lúgubre. A veces, por las noches, sueño con esos rostros implorantes y oigo ese coro sin fin, reclamándome una salvación que nunca pude brindarles. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. El aviso del motorista sin cabeza. Hola, un saludo a los oyentes de Relatos Ocultos en el Tiempo. Soy Noel y lo que voy a narrar ocurrió en una ruta costera mientras viajaba en mi motocicleta. Una noche clara, con luna llena, me propuse hacer un recorrido por la carretera que bordea los acantilados. Todo transcurrió tranquilo hasta que, a lo lejos, distinguí un motociclista que parecía accidentado a un lado del camino. Al acercarme, vi la moto tirada y al piloto de rodillas, inclinado hacia adelante, como buscando algo en el suelo. Paré mi moto y corrí a auxiliarlo. Mi sorpresa fue total cuando me di cuenta de que no tenía cabeza. El traje de cuero seguía lleno de polvo y sangre, y donde debía estar la cabeza se veía un vacío horrendo. Retrocedí con un grito ahogado, incapaz de procesar lo que veía. Fue entonces cuando algo en su cuerpo se movió, y de algún modo, supe que me estaba mirando. Levantó un brazo, señalando una curva más adelante. Entre el pánico y la confusión, volví a mi moto y me aparté de la escena. Sin embargo, al retomar el camino, recordé su gesto y reduje la velocidad. Antes de la curva que él había indicado, para mi horror, en esa misma curva, había desprendimientos de roca que hubieran sido fatales si hubiera ido a alta velocidad. Tras sortear ese peligro, me detuve más adelante para recobrar el aliento. Traté de armarme de valor y regresar a buscar al motorista sin cabeza, pero cuando volví sobre mis pasos, no había rastro de él ni de la moto. En su lugar, solo una sección del guardarraíl dañada y marcas de derrape que se perdían en el precipicio. A la mañana siguiente, bajé al pueblo costero y en una cafetería pregunté si alguien sabía de algún accidente reciente. Un pescador me contó que años atrás, un motorista perdió la cabeza literalmente al chocar contra una roca en la misma curva. Desde entonces, aparece para advertir a los que circulan de noche, señalándoles el peligro para que no terminen compartiendo su destino.
No sé cómo explicarlo, pero estoy convencido de que aquella aparición me salvó la vida. Desde entonces, aprendí a conducir con prudencia, especialmente en carreteras peligrosas. A veces, me invade el recuerdo de ese cuerpo decapitado indicando la curva mortal, y me pregunto si algún día él hallará la paz, o si seguirá vagando para evitar que otros sufran el mismo fin. Continuamos con la siguiente historia. El conjuro en la gasolinera fantasma. Hola, ¿cómo están? Soy Nuria, y jamás creí en historias de fantasmas hasta que experimenté esto. Iba de paso hacia la casa de una amiga, conduciendo por una autopista muy poco transitada a altas horas de la noche. De repente, un letrero desvencijado me indicó que la próxima gasolinera se hallaba a 2 kilómetros. El tanque marcaba casi vacío, así que tomé la desviación sin pensarlo. Me topé con un sitio ruinoso, cuyo letrero medio colgaba de la fachada, pero había luz en el interior, así que me atreví a entrar. Al atravesar la puerta noté un penetrante olor a incienso o hierbas quemadas. Fue cuando vi a una mujer de cabellos canosos vestida de negro, aparentemente realizando un ritual con un cuenco humeante. Ni siquiera se sobresaltó al verme. Simplemente me dijo: «Te estaba esperando». Extrañada y con cierto pavor, retrocedí un paso. Le expliqué, casi balbuceando, que solo necesitaba gasolina. Ella sonrió con un gesto amable, aunque sus ojos mostraban una intensidad extraña. Sin decir más, salió de la tienda y caminó hasta el surtidor. Yo la seguí en silencio, con el estómago encogido. Conforme llenaba el tanque, la vi murmurar palabras incomprensibles. De pronto, la atmósfera pareció espesarse. Un viento frío azotó el lugar, y las luces parpadearon. Alguien gritó desde un rincón oscuro de la gasolinera, un lamento desgarrador que me dejó perpleja. La mujer entonces cerró la llave de la bomba y me dijo: «No mires atrás». Obedecí, aterrada. Con manos temblorosas, le entregué el dinero que me pidió, y sin esperar cambio, entré en mi coche y puse la marcha. Al salir a la carretera, el miedo me invadió. El retrovisor me mostraba cómo las luces de la estación se apagaban una tras otra. Al día siguiente, averigüé que esa gasolinera había sido demolida hacía meses tras un incendio misterioso. Aún así, la encontré de pie, y una bruja, o algo parecido, me estaba esperando. ¿Por qué? Nunca lo sabré a ciencia cierta. En mis sueños a veces la veo, con sus cabellos blancos y ese cuenco de hierbas en llamas, pronunciando fórmulas imposibles. Tal vez detuvo a alguna entidad que deseaba atraparme, o tal vez su hechizo tenía otro propósito. Lo único cierto es que, desde esa noche, comprendo que hay lugares donde las leyes del mundo real se tuercen, y presencias que vagan sin descanso. Aquel conjuro en la gasolinera fantasma fue mi puerta de entrada a un universo que no sabía que existía, y del cual, francamente, preferiría no haber sido consciente. Silencio en la ruta desolada. Hola, muy buenas noches a todos. Me llamo Raúl y deseo compartir una experiencia que aún me estremece cuando la recuerdo. Ocurrió en una ruta solitaria, entre dos ciudades medianas, en la que prácticamente no transita nadie después de la medianoche. Por aquel entonces, yo era un conductor de camiones de reparto, y manejaba a esas horas para evitar el calor diurno. Era un martes cerca de la 1 de la madrugada. Había salido de la ciudad con la carga casi vacía, pues mi plan era recoger mercancía en un depósito ubicado a mitad de camino. La carretera se veía extrañamente iluminada por la luna, y ni un solo vehículo me acompañaba. Después de unos kilómetros, el aire pareció volverse más pesado. Sentí un malestar en el pecho, como un presentimiento. Al pasar por un tramo recto, noté unas luces intermitentes a la orilla. Me acerqué y vi un coche detenido con el cofre abierto. Me detuve algunos metros adelante, pensando que alguien necesitaba ayuda. Bajé del camión y caminé con mi linterna encendida. Sin embargo,
No encontré a nadie alrededor. Revisé dentro del coche y estaba vacío, con las llaves puestas y la puerta del conductor abierta de par en par. Lo más raro fue descubrir que el motor parecía intacto, como si nadie lo hubiera intentado arrancar. De pronto, un olor penetrante a combustible quemado invadió mis fosas nasales. Salí a buscar a la persona que podría haber dejado el auto. Caminé unos metros más allá, alumbrando con nerviosismo. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra alargada de pie en medio de la carretera, inmóvil. Se distinguía la forma de un hombre, pero no lograba percibir rasgos definidos. Le grité varias veces sin obtener respuesta. Me acerqué unos pasos, y en ese instante, el aire frío me sacudió. La figura levantó un brazo y señaló el coche abandonado. Luego, se desvaneció como un susurro en la oscuridad. El olor a combustible se hizo aún más intenso, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Corrí de vuelta a mi camión, con el corazón a toda prisa. Conduje sin detenerme hasta llegar al siguiente poblado. Al día siguiente pregunté a la policía local si conocían algún incidente reciente en esa zona. Me contaron que una semana antes, un conductor volcó tras quedarse dormido, y el coche explotó provocando su muerte. Al parecer, nunca se encontró el cuerpo completo. Desde entonces, hay quienes afirman ver un auto abandonado y una silueta que advierte, tal vez, del peligro de continuar la marcha sin descanso. A mí, esa experiencia me enseñó a respetar las señales del cansancio y a temer lo que la noche puede guardar en una ruta tan callada. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. La curva del arrepentimiento. Hola a todos, mi nombre es Mariana y voy a contarles algo que cambió mi forma de conducir para siempre. Esta experiencia me ocurrió en una carretera secundaria que atraviesa un bosque denso, famoso por sus múltiples curvas y por la falta casi total de iluminación. Había salido del trabajo muy tarde y pensé que tomar ese atajo me ahorraría tiempo. ¡Cuán equivocada estaba! La noche era cerrada, sin luna ni estrellas visibles, y la neblina empezaba a posarse sobre el asfalto. A medida que avanzaba, las curvas se hacían más pronunciadas. Yo bajé la velocidad, pero el ambiente se sentía claustrofóbico. Árboles altos, sombras que se movían con el viento, y ni un solo vehículo a mi alrededor. De pronto, las luces delanteras de mi auto iluminaron a una anciana parada a la mitad de la curva, agitando sus brazos. Frené abruptamente y salí para ver si necesitaba ayuda. La mujer parecía muy delgada, con un rostro surcado de arrugas y ojos desesperados. Dijo que su nieta estaba atrapada más adelante, que por favor la siguiera. Sin pensarlo, me dejé llevar por la compasión y le pedí que subiera al coche. Pero cuando abrí la puerta, ella se apartó y corrió por la curva, a gran velocidad para alguien de su edad. Alarmada, volví al volante y seguí sus pasos. La vi adentrarse en la siguiente curva, pero al llegar allí, no encontré a nadie. Solo una pendiente peligrosa y unos guardarraíles dañados. Detuve el auto, temblando de incertidumbre. En ese instante, escuché un susurro a mis espaldas. Era la voz de la anciana, pero al girarme, no vi a nadie. Entonces, entre las ramas, distinguí una foto colgada de un árbol. Me acerqué y encontré la imagen de una chica joven, con la fecha de su fallecimiento. Hacía 15 años. Sentí una punzada de terror. Regresé al carro, y mientras arrancaba, creí ver por el retrovisor la figura de la anciana, sosteniendo la mano de una adolescente. Ambas me observaban con infinita tristeza. El impulso me hizo acelerar sin mirar atrás. Al llegar a la ciudad más cercana, narré lo sucedido a la gente local, y me contaron la historia de un accidente que ocurrió en ese tramo. La conductora, una mujer mayor, perdió el control y su coche se despeñó, falleciendo con su nieta. Desde entonces, algunos viajeros encuentran a la anciana pidiendo ayuda, repitiendo la tragedia sin fin. Hoy comprendo que la carretera no solo conecta lugares físicos, sino también episodios traumáticos,
y espíritus incapaces de dejar atrás su pena. Desde ese día, jamás subestimo el peligro de las curvas, ni el misterio de lo que puede aparecer cuando uno menos lo espera. Continuamos con la siguiente historia. El farol distante que nunca se acerca. Hola, buenas noches. Soy Diego, y solía trabajar como repartidor de encomiendas, conduciendo largas distancias en jornadas nocturnas. Quiero relatar lo que me sucedió en una carretera que atraviesa la llanura, famosa por su monotonía y sus rectas infinitas. Todo empezó cuando, a varios kilómetros de mi destino, noté una pequeña luz en la lejanía, como el farol trasero de una moto. Al principio, no le di importancia, pensé que se trataba de otro viajero. Sin embargo, pasaron varios minutos y me di cuenta de que jamás lograba alcanzarlo. Aceleraba, pero la distancia seguía siendo la misma. La curiosidad se mezcló con un leve escalofrío. Esa luz se mantenía fija, titilando a intervalos irregulares, como si jugara conmigo. Tras un buen rato, opté por disminuir la velocidad para ver si aquella luz se alejaba, pero no, continuaba allí, a la misma distancia, seduciéndome a seguirla. La carretera era un páramo sin fin, con una luna opaca que apenas brillaba. De repente, la radio empezó a fallar, emitiendo una estática desagradable. Por extraño que parezca, me pareció escuchar un susurro en medio de la interferencia, algo así como: «Sigue, encuéntrame». El temor me empujó a buscar un lugar para parar. Divisé un área de descanso con un par de mesas de concreto. Al estacionarme, la luz desapareció al instante, como si jamás hubiera existido. Bajé del vehículo y respiré hondo para tranquilizarme, pero a los pocos segundos, el viento trajo consigo un sonido débil de motor, tan lejano que parecía venir de otro mundo. Miré a mi alrededor y, en un golpe de vista, la luz reapareció en el otro extremo de la carretera, como si me observara. Un impulso me hizo arrancar nuevamente y conducir hacia ella, desesperado por descubrir de qué se trataba. Avancé casi 5 kilómetros sin apartar la mirada del farol, hasta que, de golpe, mi camioneta se caló y las luces delanteras parpadearon. Cuando el motor volvió a la vida, la luz había desaparecido. No había nada más que el silencio y mis nervios de punta. Llegué a mi destino con retraso y conté lo ocurrido a un conocido mecánico del lugar. Él se persignó y mencionó historias de un motociclista que se perdió en esa llanura cuando sufrió un desperfecto mecánico. Al parecer, falleció tras deshidratarse buscando ayuda, y su luz errante suele aparecer para atraer a quienes pasan por allí. Desde entonces, no conduzco tan tarde por esa ruta. Aún hoy, me estremezco al pensar que aquella luz pudo conducirme a un extravío sin retorno, atrapado en la vastedad oscura de la llanura. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. La risa que rompe el silencio. Hola a todos, soy Cecilia. Mi relato tiene lugar en una carretera costera muy pintoresca durante el día, pero que de noche se convierte en un escenario inquietante. Iba manejando mi auto después de una reunión en la ciudad vecina. Me había retrasado más de lo planeado. El camino serpentea cerca de la playa, con acantilados a un costado. A eso de la medianoche, la densa bruma marina empezó a cubrir el asfalto. A pesar de lo tarde, mi ánimo estaba tranquilo hasta que, en plena niebla, escuché una carcajada extraña, prolongada, como si viniera de algún punto cercano. Bajé un poco la ventanilla para asegurarme de que no fuera mi imaginación. La risa volvió a resonar, más clara y perturbadora. Sentí un escalofrío que me erizó la piel. A medida que avanzaba, las curvas se hacían más peligrosas y la risa aparecía cada vez que tomaba una pronunciada. Era un sonido de burla sin nada de alegría. Encendí las luces altas para ver mejor, pero la bruma las dispersaba.
Empecé a temer que alguien estuviera jugando una broma macabra. Decidí acelerar para salir lo más pronto posible de ese tramo. En medio de la siguiente curva, mi coche derrapó ligeramente. Logré mantener el control por fortuna. Fue entonces cuando, a través del parabrisas, vislumbré una figura encorvada en el borde del acantilado, vestida con ropas oscuras. Tenía la boca abierta en una sonrisa desquiciada, y sus ojos brillaban con un fulgor imposible en esa neblina. Comenzó a reír de nuevo, un sonido diabólico que parecía taladrar mi mente. Desesperada, pasé de largo sin detenerme. Luchaba por mantener la calma y no salirme de la vía. La risa se hizo cada vez más débil, hasta desaparecer por completo después de unos kilómetros. Al llegar a una gasolinera 24 horas, estacioné con las manos temblorosas. Le conté al encargado lo que había visto, y su rostro se puso pálido. Me dijo que varios conductores reportaron haber oído esa misma carcajada y visto a un hombre al borde del acantilado. Antiguamente, un pescador perdió la razón tras la muerte de su familia en el mar y se arrojó por ese despeñadero. Se comenta que su espíritu, enloquecido por el dolor, se manifiesta en forma de risa y aparición fugaz. Desde ese episodio, evito pasar por esa carretera de noche. Todavía, cuando la niebla se hace espesa, recuerdo esa risa cruel que retumbaba en mi cabeza y la mirada de aquel rostro enajenado. No puedo olvidar que, a veces, la tristeza y la locura se funden, generando espectros que solo buscan arrastrar a otros hacia su misma tragedia. Continuamos con la siguiente historia. El hombre de la linterna intermitente. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Guillermo, y lo que voy a narrar sucedió en un tramo boscoso al norte del país. Una carretera llena de subidas y bajadas, con vegetación tupida por ambos lados. Era ya avanzada la madrugada, cuando mi esposa y yo regresábamos de un evento familiar. Ella se había quedado dormida en el asiento del copiloto, y yo luchaba por mantenerme alerta en la soledad del trayecto. De pronto, a través de la oscuridad, distinguí un haz de luz parpadeante que salía del arcén, como si alguien agitara una linterna pidiendo auxilio. Frené, preocupado de que se tratara de un accidente. Mi esposa se despertó, un poco aturdida, y me preguntó qué ocurría. Bajé del auto con mis luces de emergencia encendidas y me acerqué con precaución. El tipo que sujetaba la linterna era un hombre de mediana edad, con barba descuidada y aspecto desaliñado. Me dijo que su coche se había averiado unos metros más adelante, que por favor lo ayudara. Caminamos juntos hacia su supuesta ubicación, pero el camino se hacía cada vez más estrecho, internándonos en el bosque. Empecé a sentir un hormigueo de desconfianza. Miré atrás y no veía el auto de mi esposa. La maleza había cerrado nuestra visión de la carretera. Le pedí al hombre que me explicara mejor qué había pasado. Él balbuceó algo inconexo y, de un momento a otro, lanzó un grito que me dejó helado. Su linterna cayó al suelo, apagándose. Reaccioné enseguida y encendí la luz de mi teléfono, pero él había desaparecido. No vi ni escuché pasos alejándose. Nada. Corrí de vuelta hacia la carretera, llamando a mi esposa. Cuando la encontré en el auto, estaba pálida y me dijo que había visto a un hombre asomarse a la ventana y sonreírle de manera siniestra, un instante antes de desvanecerse. Sin pensarlo dos veces, encendí el motor y salimos de allí a toda velocidad. Más adelante, paramos en un retén policial y comentamos lo sucedido. El oficial de guardia solo asintió con un gesto serio. Nos contó que años atrás, en ese tramo, un individuo atacaba a conductores fingiendo una avería. Una noche, su plan salió mal y resultó mortalmente herido por una de sus víctimas que se defendió. Al parecer, su espíritu se quedó en la zona, repitiendo la escena y asustando a quienes paran para ayudar. Desde entonces, he aprendido a ser más precavido. No sabemos si aquello fue un fantasma, una ilusión colectiva o algo peor,
Pero lo cierto es que jamás volveré a adentrarme en un camino boscoso sin una buena razón, ni a confiar en luces que parpadeen en la noche con tanta insistencia. Buenas noches, mi nombre es Daniel, y hasta hace poco trabajaba en el turno nocturno de un parque industrial en las afueras de Querétaro. Quiero contarles lo que me ocurrió hace unos meses, porque desde entonces no he podido volver a dormir bien. Siempre he sido una persona escéptica. No creo en fantasmas ni en historias de terror, pero lo que viví aquella noche me hizo replantearme todo. Trabajo de velador desde hace 5 años. Antes tenía un empleo más estable, pero cuando mi esposa se enfermó, tuve que aceptar cualquier trabajo que me permitiera pagar sus tratamientos. No me molestaba la soledad de las noches. De hecho, me gustaba. Nadie me molestaba. Podía escuchar música o ver películas en el celular mientras hacía mis rondas. El parque industrial era enorme, pero en la noche todo quedaba en completo silencio. Solo quedábamos yo y otro velador, un hombre mayor llamado Don Beto, que siempre me advertía de cosas raras que pasaban ahí. A veces vas a escuchar que alguien te llama por tu nombre, me dijo una vez. No contestes. Yo siempre pensaba que era un juego de viejos para asustar a los nuevos. Aquella noche, Don Beto no vino a trabajar. Me avisaron que estaba enfermo, así que me tocaba hacer las rondas solo. No me preocupó. Agarré mi linterna y empecé a recorrer las naves industriales, asegurándome de que todo estuviera en orden. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo escuché. Daniel, me detuve en seco. Era una voz baja, arrastrada, como si alguien la pronunciara con dificultad. Miré a mi alrededor. No había nadie. Encendí la linterna y revisé el pasillo entre 2 bodegas. Nada. Traté de convencerme de que era el viento o mi imaginación, así que seguí caminando. Daniel, la voz venía de una nave que estaba en remodelación. La puerta estaba abierta de par en par, pero yo recordaba haberla cerrado en mi última ronda. Entré. Había un olor raro en el aire, algo como humedad mezclada con óxido. Apunté con la linterna y vi que alguien estaba al fondo de la nave. No era posible. Había una figura, oscura, encorvada. Parecía moverse lentamente, como si estuviera buscando algo en el suelo. No podía ver su rostro. Señor, no puede estar aquí, dije, tratando de sonar firme. La figura se detuvo, y entonces, lentamente, empezó a levantar la cabeza. En ese momento, las luces de mi linterna comenzaron a parpadear. Un frío insoportable recorrió mi cuerpo cuando vi su rostro. No tenía ojos, solo 2 cuencas vacías, profundas, que parecían absorber la poca luz que había en la nave. Daniel, dijo de nuevo, pero esta vez sentí la voz dentro de mi cabeza. Corrí, salí de la nave como pude y cerré la puerta de un golpe. Cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba. Respiraba agitado, tratando de recuperar la calma. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? Vi algo en la bodega abandonada. Nadie me creería. Entonces, mi radio sonó. Era la voz de Don Beto. «Sal de ahí, hijo», me dijo con un tono alarmante. Corrí hacia la caseta de seguridad y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía desbocado. La radio volvió a sonar, pero esta vez solo escuché una respiración pesada, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. No quise mirar. Pasaron los minutos, tal vez horas, hasta que el amanecer comenzó a iluminar el parque industrial. En cuanto llegó el relevo, me fui sin decir una palabra. Nunca volví. Días después, supe que Don Beto había muerto esa misma noche, a la 1 de la madrugada. Si él estaba muerto, ¿quién me habló por la radio? No he vuelto a trabajar en seguridad desde entonces. Pero hay algo que me atormenta. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, escucho que alguien me llama por mi nombre. Y esta vez, no estoy en el parque industrial.
Soy el sargento primero Víctor Espinosa. Mi historia ocurrió en 2011, cuando fui asignado a un destacamento en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Nos enviaron a ese puesto porque en la zona se reportaban constantes desapariciones de pobladores, pero lo que encontramos allí no era algo que los narcos o los bandidos pudieran haber causado. La base era un pequeño destacamento, una construcción de cemento con techo de lámina oxidada. Nos dijeron que solo estaríamos allí por unas semanas, haciendo rondines nocturnos y supervisando la seguridad del área. Sin embargo, desde la primera noche supe que algo estaba mal. El soldado Vargas, el más joven del escuadrón, me despertó a mitad de la noche. Decía que afuera alguien lo estaba llamando por su nombre. «Sargento, alguien me habla», susurró con la cara blanca como el papel. Le ordené que se calmara, pero cuando me acerqué a la puerta también lo escuché. «Vargas, Vargas». Era una voz de mujer, pero sonaba como si el viento la trajera desde diferentes direcciones. Tomé mi rifle y salí con Vargas. La luna iluminaba el terreno, y los pinos se mecían con el viento helado. No había nadie, solo el eco de esa voz que se fue apagando hasta desaparecer. Al día siguiente, el cabo Sandoval nos contó algo que nos puso la piel de gallina. «No somos los primeros que escuchamos eso», dijo. «Un escuadrón estuvo aquí antes. De 7 hombres, solo regresó uno, y se volvió loco. Decidimos reforzar la seguridad y hacer guardias dobles. Pero la segunda noche, algo peor ocurrió. Cerca de las 2 de la mañana, el soldado Carranza gritó. Cuando llegamos, lo encontramos temblando, señalando hacia el monte. Ella estaba ahí, justo ahí. En la ladera opuesta, entre los árboles, vimos una figura. No corría ni caminaba. Se deslizaba. Una silueta femenina, envuelta en un velo blanco, pero lo peor era su cara. No tenía rasgos. Apunté con mi rifle. «Alto, identifíquese». No hubo respuesta. Solo siguió moviéndose, hasta perderse entre la maleza. Esa noche nadie durmió. Vargas comenzó a rezar, y Sandoval, el más escéptico, sugirió que nos estaban jugando una broma los pobladores. Mañana revisamos la zona, a ver qué encontramos. Pero lo que hallamos no era ninguna broma. A la mañana siguiente, seguimos las huellas de la aparición. Nos llevaron a un claro en la montaña, donde el suelo estaba suelto, removido recientemente. Escarbamos con las manos y pronto lo vimos. Una calavera, y luego otra. Había más de una docena de cuerpos enterrados en una fosa, huesos viejos y algunos recientes. Vargas empezó a llorar. Sandoval se alejó y vomitó. Pero lo peor fue cuando encontramos el casquillo de una bala de 5.56 milímetros. Era de nuestro calibre. Alguien como nosotros, algún otro escuadrón, había estado aquí y había matado a esa gente. Regresamos al destacamento en silencio. Esa noche no salimos, no patrullamos, y aún así, a las 3 de la mañana, la mujer volvió. Pero esta vez, no estaba afuera. La encontramos en la puerta del destacamento, mirándonos con su rostro vacío. «Nos está juzgando», susurró Vargas. Y entonces, escuchamos un disparo. Vargas se había pegado un tiro en la cabeza. Epílogo. El expediente perdido. 2 días después nos relevaron de la misión. Nadie preguntó por Vargas, como si su muerte no hubiera ocurrido. Nos llevaron de vuelta al cuartel y nos ordenaron no hablar de lo sucedido. Intenté investigar, pero no había registros del escuadrón anterior, ni de las desapariciones en la zona. Era como si el destacamento nunca hubiera existido. A veces, en las noches, sigo escuchando esa voz en el viento, y me pregunto, ¿qué fue lo que realmente pasó ahí? Siempre había creído que el miedo era solo una construcción de la mente, una reacción natural ante lo desconocido. Pero eso cambió en el invierno de 2019, cuando acepté un turno nocturno en la fábrica de textiles a las afueras de Guadalajara. Creí que sería un trabajo monótono,
algo de dinero extra mientras estudiaba, pero en aquellas madrugadas frías aprendí que hay cosas que simplemente no deberían ser vistas ni escuchadas. Mi nombre es Julio, tenía 23 años y trabajaba en la fábrica desde hacía 6 meses. El horario de la noche era solitario y agotador, pero mejor pagado. Mi labor era sencilla: monitorear las máquinas, revisar los rollos de tela y asegurarme de que nada se atascara. La fábrica estaba casi vacía a esas horas. Solo estábamos el guardia en la entrada, un supervisor que rara vez salía de su oficina y 2 operarios más, aunque rara vez los veía, pues cada quien se mantenía en su estación. Las primeras semanas fueron tranquilas. Llevaba audífonos para pasar el tiempo y tomaba café para mantenerme despierto. Pero poco a poco comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero fueron los sonidos: pasos arrastrados en el pasillo de las máquinas, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de concreto. Luego, susurros, frases incomprensibles que parecían surgir de los rincones oscuros de la bodega. Pensé que era mi imaginación, pero cada vez que revisaba, no había nadie. Hasta que una noche, algo cambió. Era la 1 de la madrugada. Caminaba por el pasillo central cuando noté que una de las máquinas estaba encendida, moviéndose lentamente, como si alguien la hubiese puesto en marcha. Me acerqué para apagarla, convencido de que había sido un error del sistema, pero entonces lo vi. Al otro lado de la hilera de máquinas, entre la penumbra, había una figura. No debía haber nadie en esa área. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Oye», llamé. No hubo respuesta. La figura no se movió. Parecía una sombra más en la oscuridad. Pero entonces, con un leve crujido de la tela a su alrededor, giró la cabeza. Sus ojos no reflejaban luz. Eran 2 vacíos oscuros. Corrí. No supe hacia dónde, solo me alejé. Al llegar a la oficina del supervisor, golpeé la puerta con fuerza. Pero cuando finalmente me abrió, el tipo me miró con fastidio. «¿Qué te pasa?». Le conté lo que había visto. Solo suspiró y negó con la cabeza. «Siempre es lo mismo con los nuevos», murmuró. Yo no entendía. «No soy el primero en ver a esa cosa, ¿verdad?». El supervisor no respondió. Solo cerró la puerta en mi cara y me dejó temblando en el pasillo. Las siguientes noches fueron peores. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Cada vez que giraba en una esquina, tenía la certeza de que algo estaba ahí, esperándome. Una noche, cuando ya estaba seguro de que no resistiría más, el guardia de seguridad se me acercó. «Si la ves de nuevo, no le hables, no la mires a los ojos, solo sigue con tu trabajo». Yo no sabía qué decir. «¿Qué es?», pregunté. El guardia me sostuvo la mirada por unos segundos antes de responder. «Aquí, hace muchos años, una mujer quedó atrapada en una de las máquinas textiles. Nadie la escuchó gritar. Cuando la encontraron, ya era tarde. Dicen que sigue aquí, buscando ayuda. Esa noche, vi su reflejo en el vidrio de la bodega, su cuerpo delgado y su rostro cubierto de sombras. Pero no giré, no le hablé. Solo seguí trabajando, con el corazón latiéndome en la garganta. Un mes después, renuncié. No podía seguir ahí. Me enteré de que otros habían visto lo mismo y que nadie duraba mucho en el turno nocturno. Desde entonces, cada vez que paso por esa fábrica, evito mirar hacia adentro, porque sé que, aunque yo ya no esté, ella sigue ahí, entre las máquinas, esperando que alguien la vea y la ayude. Mi nombre es David Rojas. Hace 10 años serví en la 26ª Zona Militar en San Luis Potosí. No voy a dar detalles precisos sobre la base, pero quiero contar lo que me ocurrió en mi última guardia nocturna, antes de pedir mi baja del ejército. Aún me pregunto si lo que vi fue real, o si mi mente me jugó una trampa. Era noviembre de 2014.
Había una extraña sensación en el aire. Durante días, varios soldados hablaron de un ruido en el monte, un susurro que se escuchaba en la madrugada. Algunos decían que era el viento, otros que eran jaguares. Pero lo más extraño era que los perros de la base se negaban a acercarse al cerco perimetral. Aquella noche me tocó la última guardia, de 10:06 a 4:00 a.m. La base estaba en una zona boscosa, con solo una carretera angosta para salir. Mi compañero de turno, el cabo Ramírez, me pidió cubrirlo mientras iba a hacer una ronda rápida. Se alejó hacia la zona más oscura y no volví a verlo en una hora. Entonces escuché un disparo. Me lancé en dirección al sonido, con mi fusil en alto. La neblina cubría todo. Había una vereda entre los árboles, y ahí, en medio del camino, encontré el rifle de Ramírez, pero no había rastro de él. Llamé por radio, nada. Di un paso más y sentí un escalofrío. Delante de mí, la neblina parecía moverse como si algo se arrastrara en ella. Entonces lo vi. Era Ramírez, o lo que quedaba de él. Estaba de rodillas, con la boca abierta en un grito silencioso. Sus ojos estaban completamente blancos, como si algo le hubiera robado la vida. Sobre su cuello había una mano, pero esa mano no era humana. Era una garra larga, negra como la ceniza, con dedos huesudos, y no estaba conectada a ningún cuerpo visible. Retrocedí, pero la garra se movió. No me atacó, solo me señaló. En ese momento, escuché la voz de Ramírez, pero no salió de su boca. Te está viendo. También a ti. Corrí como nunca. Regresé a la base y alerté a todos. Cuando llegaron a la vereda, Ramírez ya no estaba, ni siquiera su rifle. Al día siguiente lo encontraron a más de 10 kilómetros de la base, en el fondo de un barranco. Su cuello estaba roto y su rostro tenía una expresión de terror absoluto. Pedí mi baja al día siguiente. Los superiores dijeron que Ramírez había caído al barranco por accidente. Pero entre los soldados aún se habla de algo más. Un ser que vive en la neblina, que aparece en las noches sin luna, que señala a sus próximas víctimas y que, cuando te apunta, tarde o temprano, te lleva con él. Buenas noches. Mi nombre es Julio y quiero contar algo que me sucedió hace un par de años, cuando trabajaba de guardia nocturno en una fábrica de textiles en Querétaro. Llevaba tiempo buscando trabajo y cuando me ofrecieron lo tomé sin dudar. El pago no era bueno, pero al menos me permitía mantener a mi familia. Solo había un problema. El turno de la noche era extraño. Los trabajadores del día siempre se iban rápido, sin despedirse demasiado. Incluso los jefes parecían evitar quedarse después de las 7. Aquí nadie quiere quedarse de noche, me dijo un compañero cuando le pregunté. Yo no creía en esas cosas, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. La fábrica era un lugar enorme, con pasillos oscuros entre grandes máquinas apagadas. Durante la noche, solo trabajábamos 2 guardias, Ernesto y yo. Él llevaba más de 10 años allí, y siempre me decía lo mismo. No te acerques a la máquina 12. Al principio pensé que era un chiste, pero cada vez que intentaba preguntarle más, solo cambiaba de tema. Una noche, cuando ya llevaba un mes trabajando, Ernesto se reportó enfermo. Me tocó hacer el turno solo. A las 2 de la mañana, mientras recorría los pasillos, escuché un sonido mecánico, un zumbido bajo y constante. Venía de la máquina 12. El problema es que todas las máquinas debían estar apagadas de noche. Tragué saliva y me acerqué lentamente. La máquina estaba encendida, pero su pantalla no mostraba nada, solo un parpadeo tenue. Entonces, vi algo en el reflejo del cristal de la máquina. Había una figura detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie, solo el eco de mi respiración en la fábrica vacía. Al día siguiente, cuando Ernesto regresó, le conté lo que había pasado.
Pensé que se reiría, pero solo me miró con seriedad. «Te vio», dijo en voz baja. «¿Quién?» «El hombre sin cara». No quise seguir con el tema, pero esa noche volví a escuchar la máquina 12 encendiéndose sola. Esta vez, al acercarme, vi una sombra reflejada en el vidrio, más alta que un hombre normal, sin rasgos en el rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos y la boca. Corrí. No miré atrás hasta llegar a la garita de seguridad, pero cuando revisé las cámaras, la máquina 12 nunca se había encendido. Las siguientes noches fueron peores. Comencé a escuchar pasos detrás de mí en los pasillos. Oía mi nombre susurrado en el viento. Hasta que una noche, mientras revisaba el almacén, Ernesto me agarró del brazo. «Hoy no hagas la ronda completa», me dijo. «Quédate aquí hasta el amanecer». Vi miedo en sus ojos. No insistí. A las 3:33 de la madrugada, la luz parpadeó y escuché un grito, un alarido largo que venía desde la zona de producción. Y entonces golpearon la puerta del almacén. Fueron 3 golpes lentos, pesados. Ernesto se puso pálido. Yo quería abrir, pero él me sujetó con fuerza. «Si abres, él entra». Me quedé quieto, sintiendo que la sangre me hervía del miedo. Los golpes continuaron por un minuto eterno. Luego, silencio. Cuando amaneció, fuimos a revisar. No había nadie, pero en el suelo, frente a la puerta, había una huella de bota, como si algo muy pesado se hubiera parado allí toda la noche. No volví a trabajar ahí. Ernesto me dijo que la fábrica tenía una historia oscura. Hace años, un operario murió atrapado en la máquina 12. Desde entonces, nadie que trabaje de noche está seguro. A veces, pienso en lo que habría pasado si abría la puerta aquella noche. Y lo peor es que todavía hay gente trabajando ahí. Si alguna vez te ofrecen un turno nocturno en una fábrica abandonada, piensa 2 veces antes de aceptarlo.